De las brasas a las llamas, capítulo 5. El ministerio de la palabra. La forma en que Dios puede revitalizar su iglesia. La iglesia de Jerusalén fue concebida en un ministerio de oración y nació en un sermón. Los apóstoles proporcionaron el modelo para todo el liderazgo de las iglesias, especialmente para los pastores, cuando dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el capítulo anterior aprendimos sobre la oración y en este analizaremos la otra primera cosa que menciona ese versículo: el ministerio de la palabra. La iglesia primitiva de Jerusalén fue muy exitosa, en todo el sentido de la palabra, y una de las mayores razones fue que la palabra fue el fundamento de todo lo que hacían como cuerpo. Por ejemplo, Hechos 2:42 resume las actividades de la iglesia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El hecho de que la doctrina de los apóstoles se mencione primero en ese versículo pareciera indicar su importancia, pero también es cierto que las otras actividades que se mencionan encuentran su fundamento y motivación en el ministerio de la palabra. La doctrina de los apóstoles es la palabra proclamada, por supuesto, pero también podríamos decir que su comunión fue el ministerio de la palabra compartida, que el partimiento del pan fue el ministerio de la palabra visualizada y que la oración fue el ministerio de la palabra de vuelta. Todo lo que hicieron como iglesia giraba en torno a la Biblia y su devoción a ella fue una clave principal para su buen éxito. Esto también se aplica a nuestras iglesias en la actualidad y en forma especial a las que necesitan la revitalización. En el capítulo 3, aprendimos que Timoteo, pastor joven y discípulo de Pablo, estaba involucrado en un ministerio de revitalización en Éfeso, 1 Tim 1:3, y, por lo tanto, podemos considerar y estudiar todo el libro de 1 Timoteo como un libro relacionado con este tema. En ese libro Pablo le explica a Timoteo cómo el Señor lo puede usar para impartir un cambio positivo en una iglesia que ha estado decayendo. Por lo tanto, es de interés notar la gran prioridad que da 1 Timoteo al ministerio de la palabra. En el capítulo 1, versículos 3-11, Pablo comienza el libro encargándole a Timoteo que instruya a los que están promoviendo falsas doctrinas, ayudándolo a distinguir entre los tipos de enseñanzas correctas e incorrectas en la iglesia. En el 2:11-12, Pablo se refiere a la importancia de que las mujeres reciban instrucción, en vez de darla a ellas a los hombres en la iglesia. En el 3:1-7, incentiva a que los hombres aspiren al cargo de anciano, que es un papel de enseñanza, estableciendo las características de los que ministrarán la palabra de esa manera. La totalidad del capítulo 4 se refiere a otro análisis de doctrinas falsas y cómo hacerles frente con el fiel ministerio de la palabra, y así sucesivamente. Para cuando Pablo había escrito su segunda carta a Timoteo, que probablemente fue el último libro que escribiera antes de su muerte, Timoteo puede que todavía haya estado involucrado en su ministerio de revitalización en Éfeso, o quizás en otras iglesias también. Segunda de Timoteo contiene el mismo predominio de pasajes sobre el ministerio de la palabra y su papel central dentro de todo el trabajo de la iglesia. Por cierto, la culminación del libro es una serie de 9 versículos en los que Pablo le da sus últimas instrucciones a Timoteo, y todos los 9 versículos tienen que ver con la predicación y la enseñanza de las Escrituras. En 2 Timoteo 3:1-13, Pablo describe el incesante modelo del decaimiento que plagará a las iglesias en los últimos tiempos, para luego proponer la respuesta a dicho decaimiento en su última instrucción. Segunda de Timoteo 3:14-17 nos dice del mensaje que se debe predicar y el 4:1-5 describe al hombre que debe predicar el mensaje. El mensaje predicado Pablo dice lo siguiente en 2 Timoteo 3:14-17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el mensaje que debemos predicar, si es que hemos de ver la revitalización en la iglesia? En este pasaje, el mensaje revitalizador está descrito en 7 maneras distintas. Un mensaje evangelista. Primeramente, debemos predicar las buenas nuevas de salvación. Pablo le dice a Timoteo que recuerde lo que ha aprendido, cuando dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. V:15. La primera preocupación de Pablo en cuanto a la predicación fue que debía estar enfocada en el Evangelio de la salvación de Dios y en las Escrituras que lo enseñan. Pero fíjese a qué parte de las Escrituras se está refiriendo. Cuando niño, la Biblia de Timoteo era el Antiguo Testamento. Ninguno de los libros del Nuevo Testamento habían sido escritos todavía. Por lo tanto,
Esto confirma lo que analizamos en el último capítulo, que toda la Biblia está centrada en el Evangelio y que toda nuestra predicación, por lo tanto, debiera estar centrada en el Evangelio. Según Pablo, incluso las escrituras del Antiguo Testamento son capaces de hacernos sabios para la salvación. No está claro el Evangelio en el Antiguo Testamento, pero definitivamente está presente ahí. A través de sus páginas, el pacto de la gracia divina se va desarrollando hasta que encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Y el mensaje es el mismo en el Antiguo como en el Nuevo: abandonar toda confianza en nuestra propia justicia y confiar en la misericordia de Dios en Cristo. Por lo tanto, cuando prediquemos la palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, debemos relacionar el pasaje con el Evangelio, o de otro modo no usaremos bien la palabra de verdad. 2 Tim 2:15. Un mensaje cristocéntrico. En segundo lugar, nuestra predicación debe estar centrada en la persona y obra de Jesucristo. Pablo dice que las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se tratan de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Tim 3:15. Toda la historia humana gira en torno a Jesucristo, y todo lo que está en la Biblia se trata de Él, de una forma u otra. La creación ocurrió para que el plan de redención divina se estableciera en la escena de un mundo caído. Las promesas hechas a los patriarcas encuentran su cumplimiento en Cristo. El Éxodo es una imagen de la salvación en Cristo. La ley fue dada a Israel para que fuera nuestra guía para llevarnos a Cristo. Gal 3:24. Los repetidos fracasos de los reyes de Israel y Judá fueron registrados para que viéramos la perfección y la majestad del único y verdadero Rey. Los profetas predijeron su venida, y así sucesivamente. Los evangelios registran sus obras y sus palabras. Hechos describe la construcción de su iglesia y las epístolas concluyen su revelación para nosotros y nos permiten volver a Él como la única fuente de salvación. Por consecuencia, si un sermón no nos comunica nada de la persona y obra de Cristo, quiere decir que ha fallado en la captura del significado y del propósito del texto que se está exponiendo, y ha fallado en el cumplimiento y propósito de la predicación misma. Es por eso que muchos púlpitos tradicionalmente tienen inscrita la frase: miremos a Jesús. Que sea Él mismo el que se revele a su pueblo cuando se abra la palabra entre ellos. Un mensaje dado por Dios mientras Pablo sigue exhortando a Timoteo para que sea un predicador de la palabra. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Él desea que su discípulo entienda que el propósito de la predicación no es que comuniquemos nuestras propias ideas, o incluso las ideas de grandes maestros que han pasado antes que nosotros. El propósito de la predicación es la comunicación de las palabras de Dios mismo. Por lo tanto, cuando tenemos la oportunidad de predicar o de enseñar, la meta de nuestra preparación y presentación debiera ser el decir lo que Dios ha dicho, lo más fiel y precisamente posible. Si es que estamos estudiando un pasaje en particular de la Escritura, debemos reflexionar en el significado, propósito y bosquejo de ese pasaje, en vez de imponer nuestros propios programas o énfasis en el texto. Y si estamos presentando un mensaje sobre un tema, nuestra intención debiera ser la comunicación de lo que Dios tiene que decir acerca de ese tema, trabajando en armonía el significado, los propósitos y el énfasis de varias escrituras. La predicación bíblica no es tener algo que queramos decir y luego encontrar versículos que lo apoyen. Es hablar por Dios, permitiendo que Él hable a través de nosotros. A este planteamiento de la predicación y de la enseñanza comúnmente se le denomina expositor, siendo un buen término si se entiende que significa que estamos exponiendo o revelando el significado de la palabra. Para que la predicación y la enseñanza sean expositoras en ese sentido no significa que deben ser una serie de pasajes en secuencia de un libro de la Biblia. Los estudios temáticos pueden ser expositores en ese sentido, pero sí significa que debemos permitir que la palabra misma dicte lo que vamos a decir y cómo lo hemos de decir. Fue este tipo de predicación a la que se refería R. L. Dabney cuando instó a que el método expositor fuese restaurado al lugar equivalente al que sostuvo en las iglesias reformadas primitivas, porque, primeramente, esta es la única manera natural y eficaz para hacer lo que es el único y legítimo fin de la predicación, la entrega de todo el mensaje de Dios a las personas. John MacArthur ofrece este himno triunfal de alabanza al tipo de predicación que procede directamente de las Escrituras. La predicación expositora expresa exactamente la voluntad del soberano glorioso, permite que Dios hable, no el hombre. La predicación expositora retiene los pensamientos del Espíritu. Hace que el predicador esté en contacto directo y continuo con la mente del Espíritu Santo, el autor de la Escritura. La predicación expositora le da la libertad al predicador para que proclame toda la revelación divina, produciendo un ministerio de totalidad e integridad. La predicación expositora promueve la alfabetización bíblica, rindiendo conocimientos valiosos de las verdades redentoras. La predicación expositora conlleva la máxima autoridad divina, entregando la voz misma de Dios.
La predicación expositora transforma al predicador, dando como resultado congregaciones transformadas. Un mensaje útil cuando la predicación y la enseñanza provienen de la palabra inspirada de Dios y comunican lo que Dios tiene que decir, siempre son útiles, así como el apóstol Pablo añade en el versículo 16. Los pensamientos e ideas de Dios tienen poder divino, con el que cautivan corazones y cambian vidas, no importando las debilidades de la persona que las presenta. Recientemente se me pidió que predicara en una conferencia para alumnos universitarios jóvenes. Cuando se trata de conectarse con la cultura y las preferencias de las personas de esa edad, no tengo la más mínima idea. Por ejemplo, si me preguntan quién es el grupo musical más famoso ahora, probablemente diría que es Fury and the Blowfish. Seamos realistas, un hombre en sus años 50 está fuera de esto. Pero simplemente les expliqué el significado de un pasaje de la Escritura y lo apliqué lo más fielmente que pude. Y para mi sorpresa, ellos me escucharon y parece que verdaderamente les gustó. Muchos de ellos me dijeron después que Dios lo había usado en sus vidas. ¿Por qué pasó esto? No fue porque el predicador haya sido muy bueno o porque el sermón haya estado bien preparado, sino que fue la palabra de Dios. La palabra tiene la capacidad de conectarse con cualquiera en cualquier lugar porque está escrita por el que nos creó a todos y nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. Un mensaje que transforma vidas. Dios sabe lo que cada persona necesita, mejor que cualquier predicador o maestro. Por lo tanto, cuando representamos fielmente lo que Él tiene que decir, las vidas son transformadas por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El orden de esta lista en ese versículo, creo, es importante. Usted no puede hacer una aplicación a las vidas de las personas hasta que primero no les haya enseñado lo que dice la Escritura y a lo que se refiere de lo dicho. Sin embargo, tampoco es suficiente simplemente explicar el texto, usted también lo debe aplicar. Y esa aplicación comienza con la reprobación. La gente necesita saber dónde se han equivocado. Por naturaleza todos somos pecadores y no podemos cambiar hasta que reconozcamos nuestros pecados y nos demos cuenta que debemos cambiar. Pero luego, la aplicación debe continuar con la corrección. Ese es el lado positivo de la reprobación, como arreglar lo que hemos hecho mal. Y finalmente, ninguna aplicación queda completa sin la instrucción en justicia. Su predicación y enseñanza debieran ayudar a que las personas entiendan cómo deben practicar las cosas que están aprendiendo, no tan solo en un momento de arrepentimiento, sino que también en sus vidas diarias y en forma continua. La palabra de Dios nos entrega este modelo de instrucción y de aplicación una y otra vez. Un ejemplo excelente es el libro de Efesios. Los primeros 3 capítulos de ese libro contienen el análisis de las maravillosas bendiciones que tenemos en Cristo. Luego, los siguientes 3 capítulos nos dicen cómo debemos vivir para Cristo. Primero, aprendemos quiénes somos en Cristo, y luego aprendemos quiénes deberíamos ser para Cristo. Efesios 4:20-24 resume esto de la siguiente manera: pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De este modo, el gran predicador Pablo les dice a los efesios que no basta solamente con saber lo que Cristo ha hecho por ellos, también necesitan saber lo que ellos deben hacer para Cristo. Y él no se contenta solamente con establecer esta verdad general, él continúa en los versículos 25-32 dando ejemplos específicos y prácticos de lo que significa el despojarse y vestirse. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Usted puede ver en estos pasajes que el apóstol Pablo es un ejemplo inspirador de un hombre cuyo ministerio incluía todos los elementos de la enseñanza, la reprobación, la corrección y la instrucción en justicia.
Y ese es el ejemplo que debemos estar siguiendo si queremos ver cambios en nuestras iglesias y en las vidas de cada uno de los creyentes. Un mensaje que prepara en 2 Timoteo 3:17. Pablo establece el propósito de la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dentro de la iglesia, Pablo está diciendo que nuestra predicación y enseñanza debieran tener primordialmente el propósito de preparar o capacitar a los santos, para que sean mejores adoradores y siervos de Dios. Efesios 4:11, 12 refleja este énfasis cuando dice que Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos pasajes nos pueden ayudar con uno de los temas más controversiales en la iglesia de hoy. Nos enfocamos en la ministración a los creyentes en nuestras reuniones de adoración o en alcanzar a los no creyentes. Ciertamente que debemos ser sensibles a las necesidades de los no creyentes y debemos tener cuidado de no ofenderlos innecesariamente. Cf. Sal 96, 9, 10. 1 Sioar 14:23, 25. Pero el modelo bíblico es que la iglesia debiera juntarse para adorar y dispersarse para evangelizar, tal cual lo dice el antiguo dicho. Nuestros servicios debieran enfocarse principalmente en el ánimo, en el fortalecimiento y en la preparación de los cristianos para que ellos puedan entonces llevar el evangelio a los que lo necesitan oír. Si usted concentra su predicación y enseñanza principalmente en los no creyentes, corre el riesgo de tener una iglesia mal alimentada. Puede que usted esté viendo entrar más personas por la puerta del frente, pero también puede que terminen yéndose por la puerta de atrás dentro de poco tiempo porque no han sido lo suficientemente discipuladas ni fortalecidas en la fe. Un libro reciente titulado Exit Interviews por William Hendricks ilustra esta lamentable dinámica. En la contraportada del libro leemos lo siguiente: existe un lado oscuro a los recientes informes sobre el repunte en la asistencia a las iglesias norteamericanas. Mientras que innumerables personas que no asisten a la iglesia se están amontonando en las puertas delanteras de las iglesias, un flujo constante de personas que sí asisten a la iglesia está saliendo silenciosamente por atrás. Se estima que 53.000 personas se van de las iglesias cada semana y nunca más regresan. G.A. Pritchard hace poco condujo un estudio de 2 años dentro de una iglesia bien conocida como Iglesia para Buscadores, donde el propósito de los servicios del fin de semana es alcanzar a Juan que no va a la iglesia. Pritchard observó muchas cosas positivas en la iglesia, pero también descubrió una lamentable tendencia a la que él denomina el problema de Juan que sí va a la iglesia. Él descubrió que hay miles de personas que asisten a los servicios del fin de semana y que dicen ser cristianos pero que no tienen ningún otro contacto con la iglesia ni con sus ministerios. Esto es lo que escribe Pritchard. Benjamín, miembro del personal, explica cómo el mismo servicio del fin de semana impide que este Juan que sí va a la iglesia crezca en la vida cristiana. La filosofía de la iglesia en alguna forma impide eso. Es el peligro que se corre cuando se trata de alcanzar a Juan que no va a la iglesia. Se le apoya y se le satisfacen algunas de sus necesidades y se le hace sentir cómodo y todo lo que eso conlleva, y hasta se le deja que continúe en el anonimato. Benjamín explica que esta tendencia de pensamiento que si lo ayudamos y lo seducimos para que se interese en Cristo normalmente crea una situación donde Juan que sí va a la iglesia solo recibe leche y continúa siendo un bebé espiritual. Mediante su gracia, el Señor me ha permitido tener 3 pastorados distintos, y he descubierto en todos ellos que no es necesario centrarse en el que está buscando para experimentar un crecimiento numérico. Está bien ser sensibles a los que están buscando, me parece a mí, pero una iglesia que está centrada en los que están buscando no es una que está orientada en la Biblia. Por cierto, cuando la gente me pregunta, ¿tiene usted una iglesia para los que están buscando?, normalmente les contesto, así lo espero, porque toda nuestra gente debiera estar saliendo a buscar y salvar a los perdidos, tal como lo hizo Jesús. Cuando a los creyentes se les fortalece en la palabra, ellos mismos son los que buscan, llevando el evangelio a un mundo necesitado y trayendo a otros para que aprendan de las maravillosas verdades que ellos mismos están aprendiendo. Un mensaje suficiente por último. Pablo dice que la predicación y la enseñanza bíblica son suficientes para que los creyentes estén capacitados, enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia contiene todo lo necesario para la vida y la piedad. 2 Pedro 1, 3. Y debemos ser cuidadosos de no pensar más de lo que está escrito para obtener respuestas a las dificultades espirituales que estemos enfrentando. 1 Sioar 4:6. Cf. Marcos 7:6, 13. La palabra griega traducida capacitado en 2 Timoteo 3:17 también puede significar perfecto, como se refleja en los comentarios de Juan Calvino sobre este versículo. Perfecto significa aquí una persona sin falta, uno en quien no hay nada defectuoso.
porque él afirma categóricamente que la Escritura es suficiente para la perfección. Por consiguiente, aquel que no está satisfecho con la Escritura desea ser más sabio de lo que es conveniente o deseable. Muchos predicadores y maestros piensan que son más inteligentes e importantes cuando alimentan a su congregación con una dieta de ideas provenientes de fuentes tales como las de los antiguos filósofos, psicólogos famosos o críticos sociales contemporáneos. Ellos dan la impresión de que debemos mejorar los principios sencillos o anticuados de la Biblia si es que verdaderamente queremos lograr un impacto en la gente. Pero pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Rom 1:22, porque, tal como dice Dios en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Toda verdad es la verdad de Dios, pero la palabra de Dios es toda verdad, por lo tanto, toda afirmación de verdad debe estar basada en la palabra de Dios y debe ser probada por ella. Solo la palabra inspirada de Dios tiene la capacidad de transformar los corazones de las personas, y solo la palabra inspirada de Dios es suficiente para satisfacer todas sus más profundas necesidades. El hombre que predica después de describir el mensaje que debemos predicar en el contexto de la revitalización en las iglesias, Pablo continúa analizando el tipo de hombre que debería estar proclamando este mensaje. 2 Timoteo 4:1-5 dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El hombre de Dios vive y habla en la presencia de Dios. Pablo le dice a Timoteo, en presencia de Dios. Te doy este solemne encargo. Cualquier hombre que va a guiar al pueblo de Dios debe reconocer la presencia de Dios en su vida y en su trabajo. Especialmente cuando un hombre se para enfrente del púlpito, debe estar consciente de la presencia de Dios. La mayoría de nosotros que somos pastores estamos muy conscientes de la congregación. Queremos que escuchen, entiendan y crezcan de lo que experimentan en la iglesia. Pero, ¿pensamos en Dios? ¿Nos interesa su experiencia durante esa hora? Debiera interesarnos, ya que Él es la razón principal por la que estamos ahí. Debiéramos estar buscando su aprobación más que la de ninguna otra persona. ¿Se ha dado cuenta que la gente se refiere al periodo de canciones en la iglesia como el tiempo de adoración, como que si las otras partes del servicio no fueran parte de nuestra adoración? Esto es inquietante, ya que los cristianos deberían reconocer que la oración, la recitación de los credos, la ofrenda y en especial el sermón son todos parte de nuestra adoración a Dios. Pero me pregunto si una de las razones por las cuales la gente no sabe esto se deba a que los predicadores se han olvidado de adorar a Dios mientras están predicando. Puede que estemos entregando sermones muy bien preparados, pero si nosotros mismos no estamos adorando a Dios cuando lo estamos haciendo, entonces también se habrá perdido ese elemento en las personas. Por otra parte, cuando estamos predicando principalmente para la gloria y el placer de Dios, podemos instar a que el resto de la congregación se una en la adoración con nosotros. Por cierto, eso es justamente lo que produce la mejor predicación. El hombre de Dios vive y habla a la luz del regreso de Cristo. En el comienzo de su exhortación a Timoteo, Pablo menciona al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Además agrega que esta exhortación es dada en su manifestación y en su reino. La segunda venida de Cristo estaba presente en la mente de Pablo mientras llevaba a cabo su ministerio y también quería que estuviese en la mente de Timoteo. Asimismo, cuando predicamos en la actualidad, debiéramos estar escuchando las pisadas de Jesús que se van acercando. Debiéramos darnos cuenta que podría venir antes de que terminemos el sermón. Debiéramos escuchar el mazo del juez que dictará sentencia a nuestra audiencia a una eternidad en el cielo o en el infierno. Además, debemos recordar que nuestro mensaje tiene el poder para rescatarlos de la ruina de ese temible día. El hombre de Dios es diligente en la preparación. Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo. La palabra griega instar se puede traducir como persistir, pero aun si significara instar, sigue refiriéndose a la necesidad de una preparación diligente. Un hombre no puede estar listo para predicar en todo tiempo y en toda situación a menos que sea un alumno constante y fiel de la palabra. Tal como lo escribe John Stott, la predicación expositora es una de las disciplinas más exigentes, quizás sea por eso que es tan poco común.
Solo aquellos que la utilicen serán los que estén preparados a seguir el ejemplo de los apóstoles y que digan, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La predicación sistemática de la palabra es imposible sin el estudio sistemático de ella. No bastará con repasar a la ligera algunos versículos en la lectura diaria de la Biblia, ni tampoco estudiar un pasaje solo cuando debemos predicar sobre él. No. Debemos impregnarnos diariamente de las Escrituras. No debemos estudiar simplemente, como con un microscopio, los detalles lingüísticos minuciosos de algunos pocos versículos, sino que debemos sacar nuestro telescopio y escudriñar las amplias extensiones de la palabra de Dios, asimilando su gran tema de la soberanía divina en la redención de la humanidad. Es una bendición, escribió C.H. Spurgeon, comer de la misma alma de la Biblia hasta que, por fin, llegas a hablar en un lenguaje bíblico, y tu espíritu se deleita con las palabras del Señor, haciendo que tu sangre sea de línea bíblica y la misma esencia de la Biblia fluya de ti. El hombre de Dios es determinado y paciente. El hombre que predica o enseña la palabra de Dios debe redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Este ministerio requiere de una determinación santa y de una dosis extra de paciencia, ya que muchas veces tenemos que decirles a las personas lo que no quieren oír. Debemos comprometernos a hablar las palabras de Dios, sin importar cómo pensamos que ellas puedan responder. Y debemos perseverar en la comunicación de las palabras de Dios, por un periodo largo, porque este pasaje nos promete que habrá muchas tentaciones que nos desanimarán. Pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, dice el apóstol. Sin embargo, nunca debemos darnos por vencidos si algún día deseamos oír las benditas palabras del Señor. Bien, buen siervo y fiel. Matt, 25 horas y 21 minutos. El hombre de Dios toma en serio su trabajo. Segunda de Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo. Es interesante notar que en los evangelios se le atribuye a Jesús una gran gama de emociones, pesar, enojo, gozo, aflicción, etc. Sin embargo, ni siquiera una vez se nos dice que se haya reído. Yo creo que es muy probable que sí se haya reído en ciertas ocasiones, y que ciertamente mostró un sentido del humor en algunas de sus enseñanzas, colar el mosquito y tragarse el camello, las vigas que salen de los ojos de alguien, etc. Estoy seguro de que sabía bien que lo que decía era irónico, pero ciertamente no pasaba por ningún cómico. Dudo mucho que alguien lo haya conocido por haber sido un hombre divertido. Nuestro Señor es un modelo para nosotros en esto, como lo es en todo. Nosotros que predicamos y enseñamos la palabra de Dios tenemos una gran responsabilidad. Se trata de la vida o la muerte, del cielo o del infierno. ¿Qué pensaría usted de un doctor de la sala de emergencias que constantemente mantiene a todo su personal carcajeándose mientras que él trabaja? Bueno, nosotros somos los doctores del alma y las personas que vemos están todas espiritualmente enfermas de una u otra manera. Por cierto, muchos son enfermos terminales. Es por eso que, si bien pienso que debe haber lugar para el humor en nuestras predicaciones y enseñanzas, no creo que deba ser una característica prominente. El hombre de Dios se concentra y tiene su propósito en el ministerio. Pablo concluye su exhortación a Timoteo diciéndole, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo formo parte del comité de 2 seminarios, por lo que me toca hablarles a muchos jóvenes que se están preparando para el ministerio. Y con frecuencia los he oído decir algo así, no estoy seguro qué es lo que me va a satisfacer en el ministerio. Mi respuesta es que debieran estar más preocupados con que ellos cumplan con su ministerio en vez de recibir satisfacción en su ministerio. La diferencia es crucial porque se trata de la diferencia entre un enfoque hacia uno mismo y entre un enfoque hacia los demás. Se trata de la diferencia entre estar motivados por nuestras propias metas y estar motivados por los propósitos de Dios. Es interesante que Pablo se refiere al predicador o al maestro como el hombre de Dios, 3:17, ya que la predicación y la enseñanza es verdaderamente un trabajo de hombre. No es un trabajo para los debiluchos, tímidos o flojos. Debemos soportar muchas dificultades, debemos ser proactivos y tener un fuerte deseo de alcanzar a los que están perdidos, y debemos comprometernos a cumplir la completa gama de responsabilidades con las que Dios ha llenado nuestro ministerio. Pablo era el tipo de hombre que enfrentó incluso su muerte inminente con una resolución valiente. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Nada menos que ese tipo de enfoque y propósito nos dará la satisfacción que describe Pablo en los 2 versículos siguientes. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El papel de los gobernantes de la Iglesia en el ministerio de la palabra para que una iglesia pase de las brasas a las llamas. El mensaje de Dios lo deben predicar y enseñar hombres talentosos y competentes. Pero para que eso ocurra, estos hombres deben tener el tiempo para orar, estudiar y prepararse. Y eso es lo que hace que el ministerio de los ancianos y el de los diáconos sea indispensable. En Hechos 6, cuando los apóstoles dicen que se deben dedicar a la oración y al ministerio de la palabra, la solución que encontraron para satisfacer las otras necesidades de la iglesia fue la asignación de hombres de Dios que se hicieran cargo de ellas. Hombres como estos llegaron a ser conocidos como los diáconos, 1 Tim 3:8, y su papel era satisfacer las diversas necesidades de la iglesia para que los pastores se pudieran dedicar a la oración y a la palabra. Aparentemente, algunos ancianos también cumplían una función similar porque 1 Timoteo 5:17 da a entender que no todos los ancianos trabajan en predicar y enseñar. Esa es la razón por la cual la Iglesia Presbiteriana tiene a los ancianos que enseñan y a los ancianos que gobiernan. Pero sea cual sea la estructura de gobierno de su iglesia, lo importante es que debemos entender que el ministerio de la palabra no puede prosperar ni traer nueva vida al cuerpo a menos que los que predican y enseñan tengan el tiempo para preparar. Es por eso que debe haber una estructura de liderazgo que pueda liberar al pastor, especialmente, para que desempeñe el trabajo duro necesario en este ministerio. Esa es la razón por la que muchos pastores se ven forzados a desempeñar roles como en los circos de escasos recursos. Ellos son el líder de la alabanza, el coordinador de la música, el que organiza el ministerio de los niños, el evangelista principal, el consejero, el árbitro, el publicista, el contador, el que limpia los baños, etc. Así y todo se espera que entreguen sermones profundos y que transformen las vidas de las personas semana a semana. Normalmente los pastores tienen corazones bien grandes y están dispuestos a hacer todas esas cosas, pero ¿son esas las mejores cosas que debieran estar haciendo con su tiempo? Los ancianos gobernantes, los diáconos y los otros líderes de la iglesia deben hacerse cargo y cumplir su ministerio para que el pastor pueda cumplir el suyo. La mayoría de los hombres necesitan pasar aproximadamente 15 horas de preparación para obtener un buen sermón y 10 más si predican 2 veces esa semana. Luego están los estudios bíblicos, los grupos de hombres y otras oportunidades donde deben ministrar la palabra. Para que un pastor logre la excelencia en su tarea, es necesario mucho tiempo para el estudio y la oración. Si usted es anciano o diácono, considere a modo de oración las maneras en que usted y su iglesia pudieran darle más tiempo a su pastor para que pueda orar y estudiar. Y si usted es pastor, siga leyendo el próximo capítulo, para que aprenda a cómo desarrollar el tipo de liderazgo que lo va a ayudar en esta manera. Preguntas 1. Analice la importancia de una buena predicación y de una buena enseñanza. ¿Cómo se relacionan las otras actividades de la iglesia con ellas y cómo se ven afectadas por ellas? 2. Revise las descripciones del mensaje bíblico al que se nos ha llamado a predicar. ¿Cómo evaluaría el ministerio de enseñanza de su iglesia a la luz de ellas? 3. Revise las descripciones del hombre de Dios en las páginas 109, 14, y evalúese a usted mismo a la luz de ellas. ¿Qué áreas de debilidad necesita mejorar y cómo piensa hacerlo?